Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo, pues, ellos, redargüido de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, y díjoles, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo, y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez Jesús, Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, Hase de matar a sí mismo, que dice, A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decíales, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió, es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues, Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle, Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, como dices tú, seréis libres.
Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado, y no busco mi gloria. Hay quien la busque, y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 8. Versos 1 al 11. Cristo no encontró fallas en la ley, ni excusado culpabilidad del preso, ni tampoco rostro se enmendará el pretendido celo de los fariseos. Esos son autocondenado que juzgar a los demás, y sin embargo hacen lo mismo. Todos los que son de ninguna manera se llama a culpar a los defectos de los demás, están especialmente preocupados de mirar a sí mismos y mantenerse puros. En esta materia, Cristo asistió a la gran obra sobre la que vino al mundo. Eso era, para traer a los pecadores al arrepentimiento, no para destruir, sino para salvar. Su objetivo era aportar, no solo a los acusados al arrepentimiento, mostrándoles su misericordia, pero los fiscales también, mostrándoles sus pecados. Ellos pensaban que el insnare trató de convencer y convertir. Se negó a meterse con la oficina del magistrado. Muchos crímenes merecen castigo mucho más severo que cumplen con, pero no debemos dejar nuestro propio trabajo a tomar sobre nosotros mismos que a los que no estamos llamados.
cuando Cristo la despidió, fue con esta advertencia: «Ve, y no peques más». Los que ayudan a salvar la vida de un criminal debe ayudar a salvar el alma con la misma precaución. Esos son verdaderamente felices, a quien Cristo no condena. Favor de Cristo a nosotros, en el perdón de los pecados del pasado, debe prevalecer con nosotros. Vaya a continuación, y no peques más. Versos 12 al 16. Cristo es la luz del mundo. Dios es luz, y Cristo es la imagen del Dios invisible. Un sol ilumina al mundo entero. Lo mismo ocurre con un Cristo, y no necesita nada más. Qué oscuro calabozo sería el mundo sin el sol. Así que sería sin Jesús, por quien la luz vino al mundo. Los que siguen a Cristo no andará en tinieblas. Dichos actos no se quedan sin las verdades que son necesarias para evitar que la destrucción de error y las instrucciones en el camino del deber, que sean necesarias para evitar que se condenaba el pecado. Versos 17 al 20. Si conociéramos mejor a Cristo, debemos conocer al Padre mejor. Aquellos hicieron necios en sus razonamientos acerca de Dios, que no os aprender de Cristo. Aquellos que no conocen su gloria y de la gracia, no conocen al Padre que le envió. El momento de nuestra partida fuera del mundo depende de Dios. Nuestros enemigos no pueden acelerarla más pronto, ni pueden nuestros amigos retrasar por más tiempo que el tiempo señalado por el Padre. Todo verdadero creyente puede mirar para arriba y decir con placer: mis tiempos están en tu mano y mejor que en mi propia. Para todos los propósitos de Dios hay un tiempo. Versos 21 al 29. Los que viven en la incredulidad están para siempre sin hacer, si mueren en la incredulidad. Los judíos pertenecían a este presente siglo malo, pero Jesús era de naturaleza celestial y divino, por lo que su doctrina, reino y las bendiciones no sería adecuado para su gusto. Pero la maldición de la ley está abolida para todos los que se someten a la gracia del Evangelio. Nada más que la doctrina de la gracia de Cristo será un argumento lo suficientemente poderoso, y nadie sino el Espíritu de la gracia de Cristo será un agente lo suficientemente potente para convertirnos del pecado a Dios, y que el Espíritu es dado, y que la doctrina se da, para trabajar sobre los que son creyentes en Cristo. Algunos dicen: ¿quién es este Jesús? Ellos le permiten haber sido un profeta, un excelente maestro, e incluso más de una criatura, pero no lo puede reconocer como sobre todo Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿No es esto suficiente? Aquí Jesús responde a la pregunta: ¿es esto para honrarlo como el Padre? ¿Esto admitir su ser la luz del mundo y la vida de los hombres, uno con el Padre? Todos los conoceréis por su conversión o en su condena, que siempre habló e hizo lo que agradaba al Padre, cuando reclamó los honores más altos para sí mismo. Versos 30 al 36. Asistió tal poder palabras de nuestro Señor, que muchos estaban convencidos, y profesó creer en Él. Les animó a asistir a su enseñanza, confiar en sus promesas y obedecer sus órdenes, a pesar de todas las tentaciones al mal. Así haciendo, serían sus discípulos verdaderamente, y por la enseñanza de su palabra y espíritu, aprenderían que su esperanza y fortaleza, laicos. Cristo habló de la libertad espiritual, pero los corazones carnales sienten ninguna otras quejas que los que molestan el cuerpo y la angustia de sus asuntos mundanos. Hable con ellos de su libertad y la propiedad. Dicen ellos de residuos cometidas sobre sus tierras, o el daño causado a sus casas, y ellos le entienden muy bien. Pero hablar de la esclavitud del pecado, el cautiverio de Satanás y la libertad por Cristo. Hablan de injusticia cometida contra sus almas preciosas y el peligro de su bienestar eterno. Entonces usted trae cosas extrañas a sus oídos. Jesús claramente les recordó que el hombre que practica cualquier pecado
Era, de hecho, un esclavo de ese pecado, que fue el caso con la mayoría de ellos. Cristo en el Evangelio nos ofrece la libertad, que tiene poder para hacer esto, y aquellos a quienes Cristo hace libre son realmente así. Pero a menudo vemos a personas en disputa acerca de la libertad de todo tipo, mientras que ellos son esclavos de algún deseo pecaminoso. Versos 37 al 40. Nuestro Señor se opuso a la confianza orgulloso y vano de estos judíos, lo que demuestra que su descendencia de Abraham no pudo aprovecharlos de un espíritu contrario a él. Cuando la palabra de Dios no tiene lugar, no es bueno es de esperar. Habitación se deja allí para que todos la maldad. Una persona enferma que se aparta de su médico y tomará ni remedios ni alimentos, es la esperanza más allá de la recuperación. La verdad tanto cura y nutre los corazones de los que lo reciben. La verdad enseñada por los filósofos no tiene este poder y efecto, sino solo la verdad de Dios. Los que afirman los privilegios de Abraham, hay que hacer las obras de Abraham, deben ser extranjeros y peregrinos en este mundo, mantener el culto de Dios en sus familias, y siempre anda delante de Dios. Versos 41 al 47. Satanás incita a los hombres a los excesos de los que asesinan a sí mismos ya otros, mientras que lo que pone en la mente tiende a arruinar las almas de los hombres. Él es el gran impulsor de la falsedad de todo tipo. Él es un mentiroso. Todas sus tentaciones son realizadas por su llamado al mal bien y al bien mal, y prometiendo la libertad en el pecado. Él es el autor de todas las mentiras, quien mentirosos parecerse y obedecer, con el que todos los mentirosos tendrán su parte en el siglo. Los deseos especiales del diablo, huestes espirituales de maldad, los deseos de la mente, y razonamientos corruptos, el orgullo y la envidia, la ira y la malicia, la enemistad hacia el bien, y convenciendo a otros para el mal. Por la verdad, aquí entender la voluntad revelada de Dios en cuanto a la salvación de los hombres por medio de Jesucristo, la verdad que Cristo estaba ahora predicando, y que los judíos se opusieron. Versos 48 al 53. Observar el desprecio de los aplausos de los hombres de Cristo. Los que están muertos a las alabanzas de los hombres puede soportar su desprecio. Dios va a buscar el honor de todos los que no buscan su propia cuenta. En estos versículos tenemos la doctrina de la felicidad eterna de los creyentes. Tenemos el carácter de un creyente. Él es el que guarda las palabras del Señor Jesús. Y el privilegio de un creyente, él de ninguna manera verá la muerte para siempre. Aunque ahora no pueden evitar ver la muerte, y la degustación también, pero ellos serán en breve, en el que será más para siempre. Éxodo 14, verso 13. Versos 48 al 53. Observar el desprecio de los aplausos de los hombres de Cristo. Los que están muertos a las alabanzas de los hombres puede soportar su desprecio. Dios va a buscar el honor de todos los que no buscan su propia cuenta. En estos versículos tenemos la doctrina de la felicidad eterna de los creyentes. Tenemos el carácter de un creyente. Él es el que guarda las palabras del Señor Jesús. Y el privilegio de un creyente. Él de ninguna manera verá la muerte para siempre. Aunque ahora no pueden evitar ver la muerte, y la degustación también, pero ellos serán en breve en el que será más para siempre. Éxodo 14, verso 13. Versos 54 al 59. Cristo y todos los que son suyos dependen de Dios por honor. Los hombres pueden ser capaces de discutir acerca de Dios, sin embargo, pueden no conocerlo. Como no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Cristo, se juntan. Segundo Tesalonicenses 1, verso 8. Todos los que con razón saben nada de Cristo, sinceramente deseo de saber más de Él. Los que discernir el amanecer de la luz del sol de justicia, quieren ver a su aumento. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esto habla a Abraham una criatura, y de nuestro Señor el Creador. Así, por lo tanto, podría él hacerse mayor que Abraham. Yo soy. Es el nombre de Dios. Éxodo 3, verso 14.
Habla de su propia existencia. Él es el primero y el último, siempre el mismo. Apocalipsis 1, verso 8. De este modo, no solo fue antes de Abraham, pero antes de todos los mundos. Proverbios 8, verso 23. Juan 1, verso 1. Como mediador, él era el Mesías designado, mucho antes de Abraham, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, verso 8. El Señor Jesús fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención a Adán y Abel, y todo lo que vivió y murió por la fe en él, antes de Abraham. Los judíos estaban a punto de Jesús piedra por blasfemia, pero se retiraron, por su poder milagroso al pasar a través de ellos ilesos. Vamos a fijar los ojos, profesamos lo que sabemos y creemos acerca de Dios. Y si los herederos de la fe de Abraham, debemos regocijarnos en esperando el día en que el Salvador se manifieste en la gloria, a la confusión de sus enemigos, y para completar la salvación de todos los que creen en él. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.